Este es el episodio número 8 en el templo de Virgo. Estamos contra Shaka. Estamos contra Shaka de Virgo. Seiya, Shiryu y Shon llegaron al sexto templo, Vamos a bajar un poco, protegido por el caballero de oro Shaka. protegido por el caballero de oro Shaka de Virgo. Se vieron sobrepasados, víctimas del poder divino de su cosmos. Se lo mandó a volar, ¿eh? Tienen tan poco poder. ¿Cómo lograron llegar al templo de Virgo? Sigo sin poder creerlo. Solo puedo suponer una cosa. Los demás caballeros de oro no han intentado detenerlos. Oh. Hubieras abandonado el combate. De mí, Shaka, dicen que soy el más próximo a la divinidad. De los 12 caballeros de oro, yo no tengo piedad. Ni siquiera para los débiles y enfermos. Todos votados, weón. Aunque resulta un acto de piedad aliviar el dolor de una bestia salvaje, matándola de un solo golpe. ¿Qué es este cosmos? Entonces, ¿tú no cómo? Te arrepentirás de haber atacado a mi hermano y sus amigos. Iki, el Fénix. Me da igual que seas un dios o no. Pagarás por lo que les hiciste a mi hermano y a sus amigos. Pagarás por todo. Fénix Iki. Son Shaka de Virgo. Golpea a un adversario que esté en el aire menos 5 veces. Remata con un movimiento especial. Cruza esta línea y morirás. Ahora ve al otro mundo. ¡A luchar! Luchar. Cometes un grave. Deberías arrodillarte y suplicar clemencias y valoras. ¡Shaka! Lamento decirte que no creo en los dioses. Oh, muy bueno, weón. Caen de punta, po, weón. Cuidado. Lo sabías muy bien, que mi cosmos no está muy bien. No puedo hacer nada. Soy como un conejo atrapado por la mirada de un águila. Traidores así no merecen armadura. Te reduciré a cenizas. Hagas lo que hagas. Vuelve. Al final, No le he quitado tus nada, llamas po, te weón. abrazarán. Necesito pronunciar otra palabra para acabar. ¿Quiere que ya la diga? No te lo Carga, dije. carga, Estoy Fénix. listo para morir cuando sea. A lo mejor me has subestimado. ¡El explorador! ¡Toma! ¡Shaka! ¡Ganador! Que yo vaya, es asunto mío. Fallé como caballero de Atenas. Shaka, con todo ese poder que tienes, ¿por qué te uniste al plan maligno del patriarca? Supongo que ya te habrás dado cuenta de lo malo que es. O quizás siempre lo hayas sabido. Y no seas más que un secuaz suyo que lo sigue. No responde. ¡Bien! ¡Respóndeme, Shaka! Da igual a quien me enfrente. Siempre puedo saber si es bueno o malo. Y en cuanto al patriarca, sé que es bueno. No. Ya
Has estado antes en el infierno, Iki. Parece que cometí un error. No tendría que haberte enviado al inframundo. Iki, voy a privarte de tus 6 sentidos. Te voy a derrotar de forma tan completa que ni el Fénix podrá regresar. ¿Qué? ¡Anillo danzante del cielo! Shaka abrió los ojos. ¡No! ¡Mis brazos! ¿Qué guay está Mis bailando el piernas. culiao? Mis piernas. ¡Estoy perdiendo mis sentidos! No puedes sentir nada. Voy a hacer que ese corazón deje de latir. Te enviaré al otro mundo. Será una especie de piedad. ¡Shaka! Ahora peleas conmigo. No lo harás. No vencerás tan fácilmente a mi hermano. Te empeñas en no morir, ¿eh? ¿Qué puedes hacer tú? Son, aléjate. Yo derrotaré a Shaka. ¡Puedo hacerlo! Tener como al máximo. ¡No! El cosmos de Iki aumenta a niveles descomunales. Vamos a tener que pelear con Iki ultra potente. ¿Vencerme a mí? ¿Que he visto el infierno con mis propios ojos? Ahora ve al otro mundo. ¡A luchar! ¡Anillo Iki se quedó sin sus 6 sentidos cuando comenzó a despertar el séptimo. El sentido que solo tienen los caballeros. Prepárate. Este es el momento en que te concedo la muerte. ¿Me oyes? Shaka, si no puedo verte con mis propios ojos, te seguiré con mi séptimo sentido. Ahora comprenderás que por mucho que te resistas, lo único que te espera es el abismo eterno. Bueno, Iki, no te queda mucho tiempo de vida. Llegó el momento en el que tienes Oh, no, que el chuche tu la madre. demencia. Tal vez te perdone. Concha tu madre. Maricón. ¡Ganador! Olvidarás que te encontraste Con puta. Mi computa. Revive. No es propio de ti rendirte. No es propio de ti rendirte. Levántate. Todavía queda vida en tu interior. Vamos. ¡A luchar! Da igual las veces que mates al Fénix. Siempre regresa. Al final, tú serás el derrotado. ¡Ilímite! fantasma! ¡Del Fénix! ¡Alas! ¡Del Fénix! ¿Me oyes? Shaka, si no puedo ver con mis propios ojos, seguiré a mi séptimo sentido. Ahora comprenderás que por mucho que te resistas, lo único que te espera es el abismo eterno. Que seas divino, como dicen, a mí me da igual. Yo solo confío en mis propios poderes. Mientras viva, voy a ¿Cómo seguir séptimo atacando sentido? las veces que haga falta. El que desees no haber nacido. ¡Toma! ¡Fénix! ¡Ilusión diabólica! Patético. Mi puño te destrozará la Diabólica.
No soy de los que creen en dioses. El poder del Fénix es glorioso. No puedo derrotarlo con un especial, weón. ¿Cuál es la fuente de su fuerza? ¿Cómo puede igualarse a mi cosmos de caballero de oro? Deberías saber la respuesta, porque tú me la enseñaste. ¿Qué? Fortaleces tu cosmos eliminando uno de tus 6 sentidos. En este caso, tu sentido de la vista. Shaka, mi cosmos perdió sus 6 sentidos. Ahora arde con más intensidad que el tuyo. No puedo creerlo. ¿Te sometiste al anillo danzante del cielo a propósito? Si no lo hubiera hecho, nunca habría podido vencerte. Tus poderes son casi divinos. ¡Vamos, Shaka! Te voy a hacer emprender un viaje al otro mundo. ¡Qué idiota! ¿Renunciar a tu vida por vencer a tu enemigo? ¿Qué valor hay en ganar de esa forma? ¡Adiós, Son! Ve con Seiya y lucha con él como un hombre hasta el final. Como un hombre hasta el final. Son, Se sacrifica. si verdaderamente existe la reencarnación, cuando tú y yo reencarnemos, yo volveré a ser tu hermano. Te lo prometo, Son. Iki. Seguimos, ahora los toca